Bienvenidos a un vídeo más donde, como siempre, vamos a estar destapando la sopa, chismeando y analizando las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, prepárense porque el tema que tenemos entre manos es ¡boom! Un verdadero bombazo. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, la pareja de ensueño, Serkan y Eda de Love is in the Air, que nos hicieron suspirar a todos con su amor en pantalla y fuera de ella, o eso creíamos. Porque, amigos, resulta que lo que parecía un cuento de hadas, al parecer, está enredado en una lucha legal. Sí, lo escucharon bien. Una lucha legal que nadie, pero nadie, esperaba. Y créanme, hay tela de donde cortar, hay muchos detalles jugosos y, por supuesto, muchas preguntas en el aire. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar lleno de información, análisis y, como siempre, mucho chisme. Y antes de que empecemos con toda la carnita asada, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia del mundo del entretenimiento turco y de todo lo que me gusta compartirles. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y sean los primeros en enterarse de todo. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este escándalo. Bueno, como les decía, la noticia es impactante. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de Love is in the Air, están envueltos en una batalla legal. ¿Y qué es lo que ha provocado esta situación? ¿Qué es lo que desató esta tormenta? Pues por lo que se sabe hasta el momento, todo parece girar en torno a un contrato publicitario. Sí, señores, al parecer después de que Hande y Kerem terminaron su relación, surgieron algunos problemas con ciertos contratos publicitarios que tenían juntos. Al parecer, la relación amorosa entre ambos era, en parte, lo que hacía que las marcas quisieran asociarse a ellos. Su química, su imagen de pareja perfecta vendía. Y cuando la pareja se rompió, las cosas empezaron a complicarse. Resulta que algunas marcas que habían firmado contratos publicitarios con Hande y Kerem, al parecer, querían seguir contando con ambos para sus campañas. Sin embargo, después de la ruptura, los términos del contrato se volvieron un poco espinosos. Y aquí es donde entran los abogados, las negociaciones y, lamentablemente, las disputas legales. Hay rumores, y esto es importante recalcarlo, rumores, que sugieren que una de las partes, o quizás ambas, no cumplió con ciertos acuerdos dentro de estos contratos publicitarios. Ya sea por cláusulas específicas, por la imagen que debían mantener, o por otras razones que aún no se han revelado por completo. Y es que, amigos, los contratos publicitarios son complejos, tienen letra pequeña, y a veces, hasta el más mínimo detalle puede ser motivo de desacuerdo. ¿Quién inició la demanda? Bueno, esa es una de las grandes incógnitas. Las fuentes no están del todo claras y la información es un poco confusa. Pero lo importante es que, al parecer, las dos partes están involucradas en este proceso legal. Y eso, amigos, es algo que definitivamente nadie esperaba. Imaginemos por un momento la situación. Hande y Kerem, que en su momento fueron inseparables, que se profesaban amor, que compartían fotos y momentos en redes sociales, ahora, enfrentándose en los tribunales. Es como ver un capítulo de una telenovela turca en la vida real. Es increíble. Y aquí es donde entran las especulaciones. ¿Qué tipo de cláusulas no se cumplieron? ¿Quién es el más afectado? ¿Qué tipo de indemnizaciones están en juego? ¿Cuánto dinero está en juego? Porque, amigos, en este mundo, el dinero mueve montañas. Y si hay de por medio campañas publicitarias, grandes marcas, y la imagen de dos celebridades de esta magnitud, las sumas de dinero pueden ser impresionantes. Además, no podemos olvidar el impacto en la imagen de ambos. Un escándalo legal, por más que se trate de un tema contractual, siempre afecta la reputación de una persona. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fanáticos, todos están pendientes de cada detalle. Y cada movimiento, cada declaración, cada silencio, se analiza y se interpreta. Ahora bien, ¿qué podemos esperar? Pues, lamentablemente, los procesos legales suelen ser largos y tediosos. Es muy probable que este caso se alargue por meses, incluso años. Y durante ese tiempo habrá más noticias, más rumores, más especulaciones. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para analizarlas y contárselas. Es importante recordar que por ahora,
todo lo que sabemos son rumores y especulaciones. No tenemos acceso a los documentos legales, ni a la información completa del caso. Por lo tanto, hay que ser cautelosos y no tomar nada como una verdad absoluta. Sin embargo, el hecho de que Hande y Kerem estén en una lucha legal es innegable, y eso, por sí solo, es una noticia que merece toda nuestra atención. C. ¿Cómo afectará esto sus carreras? ¿Cómo afectará esto su relación con sus fans? ¿Cómo afectará esto sus futuros proyectos? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí sabemos es que este escándalo ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha dejado a todos con la boca abierta. Ahora hablemos de los posibles escenarios. ¿Qué podría pasar? Bueno, podrían llegar a un acuerdo extrajudicial y resolver el conflicto de forma privada. Esta sería la opción más rápida y probablemente la que menos daño les haría a ambos. O por el contrario, la batalla legal podría intensificarse, con acusaciones más serias, revelaciones impactantes y un largo proceso judicial. En cualquier caso, este escándalo nos demuestra que el mundo del espectáculo, a veces, puede ser muy traicionero. Que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden romperse. Y que detrás de las cámaras, las cosas pueden ser muy diferentes a lo que vemos en pantalla. Además, este caso nos recuerda la importancia de tener buenos asesores legales. De leer con atención los contratos, de entender las cláusulas y de proteger nuestros intereses. Porque, amigos, en este mundo, nadie es intocable. Y cualquier error, cualquier desacuerdo, puede tener consecuencias muy graves. También es importante recordar que, a pesar de todo, Hande y Kerem son seres humanos. Tienen sentimientos, emociones, y están pasando por una situación difícil. Así que, en lugar de juzgar o criticar, podemos mostrar un poco de empatía y respeto. Y por último, no podemos olvidar el factor, el morbo. La gente ama el drama, ama el chisme, ama las historias de amor que terminan mal. Y este caso tiene todos los ingredientes para ser un éxito. 2 estrellas de televisión, una ruptura amorosa, un conflicto legal, y una gran cantidad de dinero en juego. Es como una película. Así que, amigos, estén atentos a las próximas noticias. Nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados y para analizar cada detalle de este escándalo. Prepárense para más sorpresas. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, análisis y mucha información sobre la inesperada lucha legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado los detalles, las posibles causas y las consecuencias que podría tener este escándalo en sus carreras y en sus vidas. Es increíble cómo algo que parecía tan perfecto, una relación que nos hacía soñar, ahora se ve envuelta en problemas legales. Y como siempre, el mundo del espectáculo nos sorprende con sus giros inesperados. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado del chisme, y que se hayan enterado de todo lo que está pasando. Recuerdo que nada de esto está confirmado y se trata de la información de fuentes y rumores, así que tomémoslo con pinzas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad me encanta compartir estas noticias con ustedes, y saber que están ahí del otro lado, acompañándome, es algo que valoro mucho. Y ahora sí, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este escándalo? ¿Creen que Hande y Kerem llegarán a un acuerdo? ¿Quién creen que tiene la razón? Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.